Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí como siempre. Ya saben que me encanta compartir un ratito con ustedes, charlar, reírnos un poco y sobre todo, descubrir juntos cosas que nos dejen pensando, o mejor dicho, con la boca abierta. Hoy les traigo un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y es que, seamos sinceros, a quien no le intriga un poco el misterio, lo inesperado, o incluso, lo que pasa detrás de cámaras. Precisamente hoy vamos a desgranar una situación que ha generado un revuelo tremendo, algo que, créanme, tiene un giro que no se ven venir. Hablamos de Can Yaman, sí, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y algo que supuestamente ocurrió en la ducha. Y sí, la promesa es que su respuesta les va a sorprender. Así que prepárense, pónganse cómodos y quédense hasta el final porque esto promete ser muy interesante. Y antes de empezar a meternos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada y así formen parte oficial de esta comunidad. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. Cuando escuchamos Can Yaman en la ducha, la mente de muchos vuela, ¿verdad? Inmediatamente pensamos en escenas de películas, en rumores de rodaje, o quizás en alguna entrevista donde se haya abierto un poco más de lo normal. Pero aquí, amigos míos, no hablamos de una escena cualquiera, ni de un rumor más. Estamos hablando de un momento específico, una declaración, una situación que al ser revelada, dejó a muchos con la mandíbula desencajada. Y la clave de todo está en la pregunta que se le hizo, o en la circunstancia que rodeó a ese supuesto momento. Imaginen la escena, un periodista, un entrevistador, o quizás alguien cercano, le pregunta a Can Yaman sobre un detalle, bueno, un detalle bastante íntimo. Y la pregunta no era un simple ¿qué tal tu día? Era algo que buscaba, quizás, un poco de morbo, un poco de impacto. Y Can, en lugar de evadirlo, en lugar de dar una respuesta genérica o típica, decidió ir más allá. Aquí es donde entra la sorpresa. Muchos esperábamos una negación rotunda, un silencio incómodo, o quizás una respuesta ingeniosa para salir del paso. Pero Can Yaman, con esa personalidad que lo caracteriza, directa y a veces un poco impetuosa, dio una respuesta que en su aparente simplicidad, escondía una profundidad que pocos anticiparon. ¿Y cuál fue esa respuesta que causó tal revuelo? Bueno, la pregunta, según se rumorea y ha trascendido, iba orientada a la idea de si se sentía cómodo o si había algún tipo de pudor al aparecer en escenas tan íntimas, como por ejemplo, una escena en la ducha, dentro de una producción. Ahora, imaginen la presión. Estar en el ojo del huracán mediático con millones de personas pendientes de cada uno de tus movimientos, de cada palabra. Y que te pregunten algo tan personal. La mayoría de los famosos, para proteger su privacidad, para mantener una imagen, dirían algo como, soy un profesional, me dedico a mi trabajo, la actuación requiere ciertas escenas y yo las cumplo. Pero Can, parece que decidió jugar un partido diferente. La respuesta que, según varias fuentes y lo que se ha viralizado, sorprendió a todos fue algo así como, no tengo ningún problema en la ducha, de hecho, es uno de mis lugares favoritos para pensar. ¡Boom! Ahí lo tienen. No una negación, no una evasión, sino una afirmación inesperada y con un giro totalmente distinto al que se esperaba. ¿Por qué nos sorprende tanto? Porque estamos acostumbrados a ver a las figuras públicas como entes casi intocables, con una vida privada férreamente protegida, y cualquier mención a algo tan personal como la ducha se asocia, automáticamente, con la intimidad, con lo que se oculta. Pero la respuesta de Can Yaman redirige el foco. No habla de exhibición, no habla de desinhibición forzada por un guión, habla de un espacio personal, un momento de introspección. Piénsenlo un momento. La ducha, para muchas personas, es un santuario. Es un lugar donde te despojas de las capas del día, donde el agua caliente relaja los músculos y sí, donde la mente puede divagar. Es un momento de soledad, de tranquilidad. Y que Can Yaman, una figura tan expuesta mediáticamente, declare que la ducha es uno de sus lugares favoritos para pensar, lo humaniza de una manera increíble. Lo saca de ese pedestal de estrella de cine, y lo trae de vuelta a la tierra, a la cotidianidad, a esas pequeñas cosas que todos compartimos. Pero la sorpresa no termina ahí. Esta respuesta aparentemente sencilla, abre un abanico de interpretaciones y de posibles escenarios. ¿Qué tipo de pensamientos tiene Can Yaman en la ducha?
¿Son pensamientos sobre su carrera, sobre sus proyectos futuros, sobre su vida personal? ¿O quizás es un espacio donde simplemente se permite desconectar del ruido, de las cámaras, de las expectativas? Esta declaración, lejos de ser vulgar o puramente sensacionalista, revela una faceta de su personalidad que muchos no conocían. Muestra una capacidad de ser honesto, de ser vulnerable en cierto modo, y de romper con los esquemas preestablecidos de cómo un actor famoso debe responder a preguntas sobre su intimidad. No se limita a cumplir un papel en pantalla, sino que parece llevar esa autenticidad, esa honestidad, también a su vida fuera de los focos. Y es precisamente esa autenticidad la que a menudo más atrae a los fans. Cuando un ídolo se muestra tal cual es, con sus luces y sus sombras, con sus peculiaridades y sus momentos de reflexión, crea una conexión mucho más profunda. Can Yaman, con esta respuesta, no solo confirmó que no tiene problemas con aparecer en escenas de desnudez o intimidad en su trabajo, sino que además le dio un giro a la conversación, transformando una pregunta potencialmente incómoda en una revelación sobre su espacio personal y su mentalidad. Imaginen la reacción del entrevistador. Seguramente esperaba una respuesta más convencional, un poco de rubor quizás, o un intento de desviar la pregunta. Pero al recibir esta confesión, esta afirmación tan directa y con ese toque de profundidad, seguramente se dio cuenta de que la noticia no era simplemente sobre Can Yaman en la ducha, sino sobre la mentalidad y la autenticidad de Can Yaman, incluso en los momentos más íntimos. Esta historia nos enseña varias cosas importantes. Primero, que las apariencias a veces engañan. Lo que puede parecer un tema trivial o escandaloso a primera vista, puede esconder una historia más profunda y humana. Segundo, que la autenticidad es un valor muy apreciado. Las personas se sienten más atraídas por aquellos que se muestran genuinos, incluso en temas delicados. Y tercero, que el concepto de intimidad es relativo. Lo que para unos es un tabú, para otros puede ser un espacio de libertad y reflexión. Podríamos seguir divagando sobre qué significa realmente pensar en la ducha para él. ¿Se trata de encontrar soluciones a problemas creativos? ¿De planificar su próxima aventura? ¿O quizás es simplemente un momento de paz, donde el agua corriendo le ayuda a despejar la mente de las exigencias del mundo exterior? Sea lo que sea, lo importante es que él lo comparte con nosotros, de una manera que rompe las expectativas. Y es por eso que esta pequeña anécdota, este fragmento de una entrevista o de una conversación, ha resonado tanto. Porque nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la intimidad, con los espacios personales y con la honestidad. Nos recuerda que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias rutinas, sus propios pensamientos y sus propios pequeños placeres. Además, pensemos en el contexto de su carrera. Can Yaman es conocido por su carisma, por su físico imponente, pero también por interpretar personajes intensos y apasionados. Que un actor así, con la presión constante de mantener una imagen, decida hablar abiertamente de algo tan cotidiano como su gusto por pensar en la ducha, es un acto de valentía y de confianza. Es como si dijera, soy un actor, sí, pero también soy una persona, y tengo mis momentos. Y si mi momento de reflexión ocurre mientras el agua corre, pues así es. En definitiva, la sorpresa de la respuesta de Can Yaman sobre la ducha no radica en el acto en sí, sino en la perspectiva que él le da. No es una declaración sobre exhibicionismo, sino sobre un espacio de introspección y paz personal. Es una forma de humanizarlo, de mostrar su autenticidad y de romper con los estereotipos que a menudo rodean a las celebridades. Y esto, amigos míos, es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Nunca sabes cuándo una simple pregunta puede desencadenar una respuesta que te deje pensando, que te haga ver a esa persona bajo una luz completamente nueva. Can Yaman, con esta pequeña pero potente declaración, ha logrado precisamente eso. Ha transformado un tema potencialmente controvertido en una reflexión sobre la autenticidad y la vida cotidiana. Así que, para recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy, hemos desgranado la famosa respuesta de Can Yaman sobre la ducha, una declaración que ha sorprendido a muchos por su giro inesperado. En lugar de evadir o negar, él confesó que es uno de sus lugares favoritos para pensar. Esto nos ha permitido reflexionar sobre la autenticidad, la humanización de las figuras públicas y la forma en que abordamos la intimidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por quedarse hasta el final. Espero de verdad que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes.
¿Les sorprendió la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que es un acto de valentía o simplemente una declaración casual? ¿Tienen ustedes también algún lugar inesperado donde les guste pensar? Déjenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y poder interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido intrigante y les ha hecho pensar, no olviden dejarme un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de esta fascinante historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un abrazo enorme y cuídense mucho.